Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Hoy vamos en la reflexión número 199 y el título de la reflexión es ¿Quién necesita médico? La lectura las encontramos en Segunda de Crónicas, capítulos 19 al 21, en el libro de Isaías, capítulo 3, y en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versos del 1 al 17. ¿Quién necesita médico? ¿El sano o el enfermo? Averigüen lo que significa la escritura que dice: lo que busco de ustedes es misericordia, no religión. Estoy aquí para invitar a los de fuera, no para mimar a los de dentro. Fueron las palabras de Jesús a los fariseos cuando Jesús comía con pecadores, con la gente marginada, con la que nadie quería pasar porque tenían algún estigma, pero precisamente por esas personas vino Jesús. Él no vino por los que se creen perfectos, ni a construir un club de quienes piensan que van muy bien en la vida, ni a felicitar a los que se consideran espiritualmente superiores. Mira que esta palabra hoy me tocó profundamente porque yo siempre he luchado con eso. Y a veces olvido de dónde fue que me sacó el Señor y de que todos los días estoy necesitada de su gracia y de su amor. Realmente el orgullo humano es algo muy berraco, y Jesús hoy me recordó que Él vino a buscar a los heridos, a los pecadores, a los que han fallado, a los que están lejos y a los que reconocen que necesitan de su ayuda. Mira, yo no sé en qué tan alto puedas estar hoy, pero necesitas de Dios. Estés en lo más bajo, en lo más alto, en cualquier posición, necesitas del médico. La pregunta no tendría que ser esa, sino ¿soy capaz de reconocer que estoy enfermo? El problema es que a veces nos creemos muy sanos. Y mira que cuando alguien está enfermo, busca ayuda. Si tú sientes un síntoma, dices, uy, no, tengo que buscar. ¿Para qué? Para que mi cuerpo funcione. Pero es más peligrosa esa enfermedad espiritual, del no querer reconocer que necesitamos ayuda. Podemos estar heridos y decir estoy bien, llenos de resentimiento y decir no pasa nada. Podemos estar esclavizados por un pecado y decir yo lo controlo. Podemos estar alejados de Dios y no darnos cuenta y no necesitar a nadie, pensar que no necesitamos a nadie y que estamos por encima de todos. No, así no es. Por eso, mira, cuando tú te crees muy sano, pregúntale al Espíritu qué más hay. Y hoy me ha confrontado de una manera, recordándome que en mí no está el juzgar, que todo lo que Él me perdonó me ha puesto personas con lo mismo, y yo sentía cierto aire de superioridad. Y Dios mío, todo ha sido por gracia, y Dios quiere que yo dé esa misma gracia a quien sea. El problema de los fariseos es que ellos nunca reconocieron su enfermedad y se consideraban siempre espiritualmente superiores. Pensaban que sus prácticas religiosas los hacían mejor que los demás, pero para Dios eso no era nada, porque su corazón estaba lleno de orgullo, y el orgullo es una enfermedad espiritual muy peligrosa que nos impide reconocer nuestra fragilidad y necesidad de Dios. Por eso las prácticas religiosas no producen misericordia, y Jesús no venía a implantar un nuevo régimen religioso porque ya había uno. Él quiere que lo adoremos de corazón, en espíritu y en verdad, y que todo lo que hagamos, todas nuestras prácticas, todas las ceremonias, todo tendrán sentido cuando tenemos misericordia. De resto son cosas vacías sin Dios, porque aparentemente todo eso que podemos hacer pareciera que somos piadosos y cercanos de Dios. No es así, porque tú puedes saber muchos textos bíblicos, pero si nos
si no perdonas, ¿de qué sirve participar en todos los actos religiosos, pero desprecias al que está sufriendo, no le tiendes la mano y hablas de santidad, pero tratas a los demás con crueldad? Mira, tú puedes ser sincero y veraz, pero tú no tienes derecho a tirar a matar a nadie, a nadie. Cuando se preocupan más por aparentar en estar bien que por permitir que Dios transforme el corazón. Jesús está buscando un corazón que ame, un corazón que se mueva en compasión y en misericordia, porque Jesús quiere que recordemos que todos estamos necesitados de su gracia, porque todos somos imperfectos y todos somos pecadores, todos, absolutamente todos. Tú no eres mejor que nadie. Para Dios todos somos sus hijos necesitados de su gracia y de su amor. Mira que las reglas nos hacen pensar que una persona no necesita la ayuda, pero la misericordia nos dice cómo puedo ayudarla, cómo soy esa mano tendida. Las reglas nos hacen pensar que somos mejores que los demás, pero la misericordia hoy me recordó que yo también necesito de la gracia de Dios. Y sí, yo lo reconocía, lo decía, pero faltaba algo tan dentro que solo la palabra me lo mostró. Por eso cuando tú ves algo en alguien, ora y pídele a Dios que sea confrontado por la palabra, porque cuando es la palabra la que cala, ese cambio llega hasta las profundidades. No estamos para cambiar a nadie, estamos para amar, para extender la mano. Por eso hoy no mira a los que están dentro de donde tú vas a celebrar tu fe. Mira a los que están afuera, los que necesitan de una mano. Pero mira que yo he podido ver que a veces los que estamos dentro necesitamos más que los que están fuera muchas veces. He conocido personas con un corazón tan maravilloso que me cuestionan a mí, pero yo estoy agradecida porque cuando yo estuve fuera estaba en un fango tan terrible que hoy tengo vida es porque Dios es grande y misericordioso, porque muchas veces pensé en atentar contra mi vida, pero Dios me sostuvo. Pero yo he dicho y reconozco que para mí yo había sido muy arrogante y muy orgullosa, y por eso le agradezco a Dios por los altibajos, porque si no, no me podría dar cuenta de lo que me falta y de que soy una necesitada, que estoy enferma, porque el pecado nos enferma y mientras estemos en esta tierra seguimos así. Dios nos va sacando de a poco para que podamos tener misericordia con otros. Si no hubieran cosas por mejorar en mí, tal vez cerraría mi corazón. Por eso la invitación que les hice ayer de escribir, mire que a mí me cuesta, pero lo voy a volver a hacer, de todo lo que Dios hace, de todas sus misericordias que renueva, para que mi corazón permanezca en humildad. Mira que todas las lecturas de estos días van concatenadas. Y si tú sigues todos los días, mira, el Señor va a sacar. Esto es maravilloso. Sí, yo sé que a nadie le gusta que le digan las cosas, pero Dios lo dice con una ternura y con un amor que, ay, no, eso es maravilloso. Entonces, no importa dónde estés, hay que preocuparnos por las personas, desacomodarnos, salirnos de la zona de confort, porque acomodados olvidamos a Dios. Y el también salirnos es ir a buscar al necesitado, compartir con el que no conoce de Dios para que vean la diferencia, estar dando esa mano amiga al rechazado, al que no tiene lugar, al que tiene una situación difícil. ¿Para qué? Para que vean que Dios los recibe, porque Dios no vino a crear como nosotros clubes cerrados. Él abrió las puertas de su gracia, por eso Él está en una cruz con los brazos extendidos. Por eso la iglesia no es un lugar de personas perfectas que se reúnen a creerse superiores a los demás. No, la iglesia es un lugar donde
todos los enfermos encontramos el médico, donde los pecadores encuentran perdón y los heridos encuentran restauración, donde los que están lejos pueden escuchar la invitación de Jesús de sígueme. ¿Y tú cómo estás hoy? De verdad, haces muchas cosas, pero sientes esa compasión por todos. Nadie sabe el dolor de la otra persona. Nadie sabe por qué una persona hace lo que hace, solo Dios. Pero Dios sí espera que nosotros le demos amor, que la recibamos con esa misma gracia que Él nos recibió. Y ese amor es el que va a ir transformándonos. Y orar, porque realmente el que cambia es el Espíritu Santo. Después de esto, Jesús subió a la barca, pasó al otro lado del lago y llegó a su propio pueblo. Allí le llevaron un paralítico acostado en una camilla y cuando Jesús vio la fe que tenía, le dijo al enfermo: «Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados». Algunos maestros de la ley pensaron lo que éste ha dicho es una ofensa contra Dios, pero como Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, les preguntó: «¿Por qué tienen ustedes tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados?» o decir: «Levántate y anda». Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Entonces le dijo al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». El paralítico se levantó, se fue a su casa. Al ver esto, la gente tuvo miedo y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Mira, Dios primero le perdonó sus pecados, porque muchas veces nuestra parálisis es por sentir culpa, condena. Y cómo no, si vivimos en una sociedad donde todo nos acusa, pero Jesús vino tan cercano a nosotros para entender toda nuestra realidad, nuestras enfermedades físicas, enfermedades espirituales, todo lo que nos impide caminar en libertad hacia Él. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, porque Él no vino por el que se cree justo, ese no recibe gracia, porque cree que todo lo puede. Y continuamos aquí en este hermoso evangelio cuando Jesús llama a Mateo. Jesús se fue de allí y vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el lugar donde cobraban los impuestos para Roma. Jesús le dijo: «Sígueme». Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama llegaron y se sentaron también a la mesa junto con Jesús y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores?». Jesús oyó y les dijo: «Los que están buenos y sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Vayan y aprendan el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos, no que ofrezcan sacrificios, pues yo he venido a llamar a los pecadores, no a los justos». ¿Ven? Dios de mi corazón. Pues yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Y tú, cuántas veces has ido a la casa de un pecador a mostrarle el Dios que te salvó? ¿O no te juntas con pecadores? ¿Qué sentido tiene conocer a Dios si no vas a mostrarlo donde lo necesitas? ¿Lo estás mostrando donde trabajas? ¿Lo estás mostrando en la calle? ¿O solamente aparentas mostrarlo en donde asistes? Y digo aparentas porque si nuestra fe no nos mueve a buscar almas, debemos revisarnos, porque Dios nos salvó para ser extensión de ese amor a otros y mostrar ese evangelio en nuestra vida. Y si no salimos a mostrarlo, pues es como cuando dice Jesús en su evangelio que encendió una lámpara y la escondió. No, esa lámpara se pone en un lugar visible para que todos puedan verlo. Esa es la invitación. Eso es lo que nos dice aquí. Si somos necesitados, si el Señor ya nos ha sanado, pues vamos a encender la luz de hoy. Y por más que nos haya sanado de algo, debemos recordar que seguimos necesitados de su gracia, porque todos los días cometemos pecados, todos los días. La pregunta sobre el ayuno.
Los seguidores de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron: nosotros los fariseos ayunamos mucho. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó: ¿acaso pueden estar tristes los invitados de una boda mientras el novio está con ellos? Pero llegará el momento en que se lleven al novio, entonces sí ayunarán. Nadie arregla un vestido viejo con un remiendo de tela nueva, porque el remiendo nuevo se encoge y rompe el vestido viejo, y el desgarrón se hace mayor. Y tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos, porque los cueros se revientan, y tanto el vino como los cueros se pierden. Por eso hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos, para que así se conserven las dos cosas. Nosotros no podemos recibir el Evangelio de la gracia si tenemos un odre lleno de ley. Necesitamos que el Espíritu Santo renueve nuestro odre por un odre hecho de misericordia, de gracia, de bondad y de amor, porque ahí sí cabe lo que Dios ganó para nosotros. Josafat, un hombre que necesitaba corrección. Vemos que Josafat tuvo un tiempo, él buscó al Señor, él buscó llevar al pueblo a los caminos correctos, pero él también necesitó ser corregido porque se dejó influenciar por personas que no habían decidido seguir el mismo camino que él, y casi pierde la vida, pero Dios lo guardó por su fidelidad y porque Dios sabía que era muy difícil en el antiguo caminar en perfecta comunión con Dios, porque no había sido pagado el precio de nuestro rescate. Entonces él tenía mucha más misericordia. Pero mira que ahora en el nuevo está el Espíritu Santo que nos convence de pecado. Hay muchas cosas. Podemos ir confiadamente al trono de la gracia y necesitamos más corrección. ¿Por qué? Porque si ya tenemos todos estos regalos que podemos recibir, pues es cuando más se nos puede hinchar el orgullo. Aprendamos de Josafat que podemos empezar bien, pero nos podemos desviar. Es estar todos los días en la presencia, que el Señor nos escudriñe, permitamos escucharlo en su palabra y en todo lo que sucede a nuestro alrededor. Recordemos, todos necesitamos del médico, todos necesitamos de Dios. El profeta Jehú reprende a Josafat. Josafat, rey de Judá, volvió sano y salvo a su palacio de Jerusalén. Pero el profeta Jehú, hijo de Hanani, le salió al encuentro y le preguntó: ¿por qué ayudas al malo y eres amigo de los enemigos del Señor? Por este motivo el Señor se ha enojado contigo. Sin embargo, hay otras cosas buenas a tu favor, pues has destruido las representaciones de acera que había en el país y te has propuesto buscar a Dios. Josafat nombra jueces. Josafat vivía en Jerusalén, pero acostumbraba a visitar a su pueblo desde Beerseba hasta los montes de Efraín para hacerlos volver al Señor Dios de sus antepasados. Además estableció jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, una tras otra, y dijo a los jueces: fíjense bien en lo que hacen, porque no van a juzgar en nombre de los hombres, sino del Señor, que estará con ustedes cuando den el fallo. Así que respeten al Señor y tengan cuidado con lo que hacen, porque el Señor nuestro Dios no tolera injusticias, parcialidad ni sobornos. También estableció Josafat en Jerusalén algunos levitas, sacerdotes y jefes de familias de Israel para servir de jueces en asuntos religiosos, en pleitos de los habitantes de Jerusalén. Les dio las siguientes instrucciones: ustedes deben actuar siempre con respeto al Señor, fidelidad y honradez. En cualquier pleito que sus compatriotas, los habitantes de las diversas ciudades, les presenten a ustedes para que decidan si una muerte es criminal o no, o para aplicar diversas leyes, estatutos, reglamentos y ordenanzas, recomiéndeles no cometer faltas contra el Señor para que Él no se enoje con ustedes y con ellos. Hagan esto y la culpa no será de ustedes. El sumo sacerdote Amarías será su superior en todas las cuestiones religiosas
y Zebadías, el hijo de Ismael y jefe de la tribu de Judá, lo será en todas las cuestiones civiles, y los levitas serán ayudantes de ustedes. Ánimo, pues, y a trabajar, que el Señor esté con el que haga el bien. Todos los días debemos ser iluminados por el Espíritu de la verdad, con humildad, porque podemos ir a la palabra, podemos ir a la presencia, pero si vamos de manera orgullosa, creyendo en nuestra autosuficiencia, no vamos a ver lo que Dios nos está hablando. Por eso siempre humillémonos, reconozcamos lo frágil que somos para poder escuchar a Dios. Nosotros fácil nos hinchamos y eso nos impide escuchar a nuestro Padre de amor. Y en Crónicas 20, en el segundo libro, el pueblo de Judá enfrenta una gran amenaza, un enorme ejército viene contra ellos y Josafat tuvo miedo, pero hizo algo maravilloso. Él no decidió resolverlo por sus fuerzas, él buscó la ayuda del Señor y en su oración declara: no sabemos qué hacer, pero en ti esperamos. Mira, cuando tú no sepas qué hacer, oremos al Señor y esperemos en Él. Reconozcamos nuestra debilidad, que no significa que no somos capaces de nada, no, significa que eso es más grande y nos supera, y que Dios es esa fuerza, es eso que nos ayuda a vencer los gigantes más grandes. Por eso acerquémonos al Señor en todo tiempo, cuando no sepamos qué hacer, cuando estemos heridos, cuando hayamos pecado, cuando necesitemos ayuda, porque cuando reconocemos nuestra necesidad, Dios comienza a obrar. Él no va a actuar en el autosuficiente, ni el que cree que tiene todo resuelto. No, porque ese ya se cree su propio Dios. Victoria sobre Moab y Amón. Algún tiempo después, los moabitas y los amonitas, aliados con los menuitas, atacaron a Josafat. Entonces fueron algunos a decirle: de Edom, del otro lado del mar muerto, viene un gran ejército contra ti. Ya están en Hazezón Tamar. Hazezón Tamar es lo mismo que Engadi. Josafat sintió miedo y decidió acudir al Señor, así que anunció un ayuno en toda Judá, y la gente de Judá se reunió para pedir ayuda al Señor. De todas las ciudades de Judá llegó gente. Josafat se puso de pie en medio del pueblo de Judá que se había reunido en Jerusalén frente al atrio nuevo del templo del Señor y exclamó: Señor Dios de nuestros antepasados, tú eres el Dios del cielo, tú gobiernas a todas las naciones, en tus manos están la fuerza y el poder, nadie puede oponerte resistencia. Dios nuestro, tú arrojaste de la presencia de tu pueblo Israel a los habitantes de este territorio y se lo diste para siempre a los descendientes de Abraham, tu amigo. Después de haberse establecido aquí, construyeron un templo para ti y dijeron: si nos viene algún mal como castigo, sea la guerra, la peste o el hambre, nos presentaremos delante de este templo, porque tú estás en este templo, y en nuestras angustias te pediremos ayuda, y tú nos escucharás y nos salvarás. Pero, pues ahora, aquí están los amonitas, los moabitas y los de la montaña de Seir, en cuyos territorios no quisiste que entraran los israelitas cuando venían de Egipto, sino que se apartaron de ellos y no los destruyeron. En pago de eso, ahora nos atacan para arrojarnos de tu propiedad, la tierra que tú nos diste como propiedad. Dios nuestro, ¿no vas a castigarlos? Pues nosotros no tenemos fuerza suficiente para hacer frente a este gran ejército que nos ataca. No sabemos qué hacer, por eso tenemos los ojos puestos en ti. Todo Judá estaba de pie delante del Señor, incluyendo sus mujeres y sus hijos, aun los niños más pequeños. Y estando todo el pueblo reunido, Asaíel, hijo de Zacarías, nieto de Benaías, el cual era hijo de Jehiel y nieto de Matatías, un levita descendiente de Asaf, quedó poseído por el Espíritu del Señor y dijo: pongan atención, habitantes de Judá y de Jerusalén. Y tú, rey Josafat, el Señor les dice: no tengan miedo ni se asusten ante ese gran ejército, porque esta guerra no es de ustedes sino de Dios. Bajen mañana a atacarlos. Vienen subiendo por la cuesta de Cis y ustedes los encontrarán en el extremo del arroyo que está frente al desierto de Jeruel. No son ustedes los que van a pelear esta batalla. Tomen posiciones, esténse quietos y verán cómo el Señor los librará.
habitantes de Jerusalén y de todo Judá, no tengan miedo ni se asusten, marchen mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Mira que dijo que el Espíritu vino y tomó, pero ahora el Espíritu vive dentro de nosotros. Hagámoslo crecer para poderlo escuchar y estemos quietos. O sea, quietos es descansar en Dios, hacer lo del día a día, seguir la cotidianidad, pero esa batalla que tú quieres enfrentar solo, no, espera en Dios, espera en Él. Entonces Josafat se arrodilló, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, y los habitantes de Judá y Jerusalén se postraron ante el Señor para adorarlo. Los levitas descendientes de Kehat, los descendientes de Core, empezaron a alabar en voz alta al Señor Dios de Israel. En la mañana siguiente se levantaron temprano para ponerse en camino hacia el desierto de Tecoa, y en el momento de salir Josafat se puso de pie para decirles: escúchenme, habitantes de Jerusalén y de Judá. Confíen en el Señor su Dios y se sentirán seguros. Confíen en sus profetas y todo les saldrá bien. Y después de consultar con el pueblo, nombró a algunos cantores para que, vestidos con ropas sagradas y marchando al frente de las tropas, alabaran al Señor con el himno: den gracias al Señor porque su amor es eterno. Luego, en el momento en que empezaron a cantar con alegría himnos de alabanza, el Señor creó confusión entre los amonitas, los moabitas y los de la montaña de Seir, que venían a atacar a Judá, y fueron derrotados. Pues los amonitas y los moabitas atacaron a los de la montaña de Seir y los destruyeron por completo, y después de acabar con ellos, se destruyeron unos a otros. Cuando los hombres de Judá llegaron al sitio desde donde se ve el desierto y miraron hacia el ejército enemigo, solo vieron cadáveres tendidos en el suelo. Nadie había logrado escapar. Entonces acudieron Josafat y su gente a recoger lo que habían dejado los enemigos, y encontraron gran cantidad de ganado, armas, vestidos y objetos valiosos, y se apoderaron de todo. Había tantas cosas que no podían llevárselas. Era tal la cantidad que estuvieron 3 días seguidos recogiendo cosas. Al cuarto día se reunieron en el valle de Beraca y allí bendijeron al Señor. Por eso llamaron este lugar el Valle de Beraca, nombre que lleva hasta hoy, que significa Valle de Bendición. Después todos los hombres de Judá y de Jerusalén, con Josafat al frente, regresaron a Jerusalén muy contentos porque el Señor les había dado motivo de alegría a costa de sus enemigos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron al templo del Señor al son de salterios, cítaras y trompetas. Al saber que el Señor había luchado contra los enemigos de Israel, todas las naciones se llenaron de miedo a Dios. Y así el reinado de Josafat siguió tranquilo, porque Dios le concedió paz con los países vecinos. Resumen del reinado de Josafat. Josafat reinó pues sobre Judá 35 años cuando comenzó a reinar, y 25 años reinó en Jerusalén. Su madre se llamaba Azuba y era hija de Silgi. Josafat se condujo con rectitud como Asa su padre. Sus hechos fueron rectos a los ojos del Señor. Sin embargo, los santuarios en lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo todavía no estaba firme en su propósito de seguir al Dios de sus antepasados. El resto de su historia, desde el comienzo hasta el final, está escrito en las crónicas de Jehú, hijo de Hanani, y está incluido en el libro de los reyes de Israel. Más tarde, Josafat, rey de Judá, se alió con Ocosías, rey de Israel, el cual se comportaba perversamente. Se hizo socio para construir barcos para ir a Tarsis, y los construyeron en Ezión Geber. Entonces Eliezer de Maresa, hijo de Dobahu, pronunció contra Josafat esta profecía: el Señor va a hacer pedazo lo que tú has hecho por haberte asociado con Ocosías. Y en efecto, los barcos se hicieron pedazos y ya no pudieron ir a Tarsis. Ay Dios, nuestra vida tiene altos y bajos, son necesarios, pero recuerda que el Espíritu de Dios habita en ti. El peligro de no reconocer nuestra necesidad, nuestra enfermedad. En el capítulo 21 del segundo libro de Crónicas nos muestra que después de la muerte de Josafat reinó su hijo Joram, y Joram recibió una gran responsabilidad. Y él era un hijo de un rey que había conocido al Señor. Había crecido en una familia de fe,
Su padre buscaba a Dios y era testigo de las obras del Señor. Sin embargo, Joram tomó un camino diferente. ¿Por qué? Porque no basta con haber crecido en una familia de fe. No basta con venir de una familia cercana a Dios, una familia piadosa, porque cada uno debe tener su encuentro personal con el Señor. Cada uno debe decidir si lo sigue o no lo sigue. La fe no se hereda, la fe se va construyendo. La herencia espiritual nos sirve, ¿sabes para qué? Porque cuando venimos de una familia piadosa, ellos oran por nosotros, para que llegue ese día en que nosotros le digamos sí al Señor. No creas que porque tú asistes, tus hijos lo van a hacer. Ellos deben tener ese encuentro personal. Y recuerda que es el Espíritu Santo. Tú les puedes haber dado mucho buen ejemplo y aún así perderse en el camino, porque es el Espíritu Santo que sabe lo que cada uno necesita para poner su mirada en Dios. Reinado de Joram. Josafat murió y fue enterrado en la ciudad de David, su antepasado. Después reinó en su lugar su hijo Joram. Hermanos de Joram, hijos también de Josafat, eran Azarías, Jehiel, Zacarías, Micael y Cefatías. Todos ellos eran hijos de Josafat, rey de Judá. Su padre les había regalado muchos objetos de oro y plata y otras cosas de valor. Les dio también ciudades fortificadas en Judá, pero el reino se lo entregó a Joram por ser el hijo mayor. Pero Joram, una vez que aseguró el trono de su padre, pasó a cuchillo a todos sus hermanos y también a algunos jefes de Israel. Mira ese corazón tan perverso. Tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 8 años, pero siguió los pasos de los reyes de Israel y de la descendencia de Ahab, pues su mujer era de la descendencia de Ahab, así que sus hechos fueron malos a los ojos del Señor. Pero el Señor no quiso destruir la dinastía de David por la alianza que había hecho con David, a quien prometió lo mismo que a sus hijos, que siempre tendrían una lámpara encendida. Durante el reinado de Joram, Edom se rebeló contra el dominio de Judá y nombró su propio rey. Entonces Joram se dirigió a sus capitanes y con todos sus carros de combate. Durante la noche se levantaron a él y los capitanes y los carros de combate y atacaron a los edonitas que los habían rodeado. Pero Edom logró hacerse independiente de Judá hasta el presente. También en aquel tiempo se hizo independiente la ciudad de Libna, porque Joram había abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. Además construyó santuarios paganos en los montes de Judá y fue el causante de que los habitantes de Jerusalén fueran infieles al Señor e hizo que Judá se extraviara. Mira, todo le empezó a ir terriblemente. Pero entonces Joram recibió una carta del profeta Elías que decía: el Señor Dios de David, tu antepasado, te dice: no has seguido el ejemplo de Josafat tu padre y el de Asa, rey de Judá, sino los ejemplos de los reyes de Israel, y has sido causante de que Judá y los habitantes de Jerusalén fueran infieles al Señor, como lo fue la familia de Ahab. Además, has matado a tus hermanos que eran mejores que tú. Por eso el Señor va a hacer caer sobre tu pueblo, tus hijos, tus mujeres y todas tus posesiones una gran calamidad, y sobre ti caerá una enfermedad. Te pondrás enfermo del estómago con una enfermedad crónica hasta que te salgan los intestinos. Entonces el Señor hizo que los filisteos y los árabes vecinos de los de Cus se enfurecieran contra Joram, por lo cual marcharon sobre Judá e invadieron el país y se llevaron todos los bienes que hallaron en el palacio del rey, así como a sus hijos y a sus mujeres. El único que le quedó fue Joacás el menor. Después de todo esto, el Señor lo castigó con una enfermedad incurable del estómago. Pasó el tiempo y al cabo de unos 2 años los intestinos se le salieron por causa de la enfermedad y murió entre horribles dolores. Su pueblo ni siquiera encendió una hoguera en memoria suya como habían hecho con sus antepasados. Tenía 32 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 8 años. Se fue sin que nadie lo lamentara. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no en el panteón real. Mira que Joram decidió alejarse de Dios. Cuando nos alejamos de la luz, pues vamos hacia la oscuridad y el resultado pues no es agradable. Por eso es lo que él recibió, fue lo que él decidió. Entonces, por eso Dios está siempre
hablándonos para que nosotros decidamos. ¿Tú por qué te decides? En Isaías 3 vamos a ver una sociedad que necesita sanidad. En Isaías encontramos una sociedad enferma donde el orgullo, la injusticia y la corrupción se habían extendido. Los poderosos oprimían a los débiles, los líderes habían perdido su sabiduría. La sociedad se preocupaba por la apariencia, pero habían olvidado la justicia de Dios. Y el problema no solamente era a nivel político, era espiritual. Porque cuando el corazón humano se aleja de Dios, las consecuencias afectan todas nuestras áreas. Entonces decimos, es que no es espiritual, pero todas las áreas pueden prosperar. No, no es. Las relaciones se empiezan a dañar, la justicia se corrompe, los débiles son oprimidos y el egoísmo crece. Porque necesitamos comprender que Dios no quiere cambiar las circunstancias, Él quiere sanar el corazón. Aparentemente podemos parecer que estamos muy bien, pero por dentro hay ruinas. Podemos parecer muy cercanos de Dios, pero tenemos un corazón que nos aleja de Él. Podemos hablar de la misericordia, pero no perdonamos ni ayudamos. Podemos alabar, cantar y adorar, pero mirar y tratar a los demás con desprecio. Jesús no quiere eso. Él conoce cómo está tu corazón, conoce mi corazón y Él quiere sanarlo. Castigo de Judá y Jerusalén. Fíjense bien, el Señor Todopoderoso les quitará a Jerusalén y a Judá toda clase de proveedores y toda provisión de pan y de agua. Hará desaparecer al valiente, al guerrero, al juez, al profeta, al adivino, al anciano, al capitán, al aristócrata, al consejero, al mago y al brujo. Les pondrá por jefes a unos muchachos, unos chiquillos los gobernarán. La situación será tal en el pueblo que unos a otros, aún entre amigos, se atacarán. Los jóvenes la emprenderán contra los viejos, los despreciados contra la gente importante, tanto que un hermano tomará a otro en la casa de su padre y dirá, tú al menos tienes ropa que ponerte. Sé, pues, nuestro jefe, gobierna este montón de ruinas. Y el otro le responderá, yo no puedo remediar esos males, en mi casa no tengo comida ni ropa que ponerme. No se hagan jefe del pueblo, ciertamente Jerusalén se derrumba. Judá se queda en ruinas, porque allí se dicen y hacen cosas contra el Señor, cosas que ofenden su majestad. Su mismo descaro los acusa, no ocultan sus pecados, igual que Sodoma los hacen saber a todo el mundo. Ay de ellos, pues preparan su propio castigo. Dichoso el justo, que le irá bien y gozará del fruto de sus acciones. Ay del malvado, pues le irá mal. Dios le pagará según sus propias acciones. Un chiquillo es el tirano de mi pueblo. El gobierno está en manos de las mujeres. Tus dirigentes te engañan, pueblo mío, te llevan por camino equivocado. El Señor se ha preparado para juzgar, está listo para enjuiciar a su pueblo. El Señor llamará a juicio y dirá a los ancianos y a los jefes del pueblo, ustedes han estado destruyendo mi viñedo, han robado a los pobres, y lo que roban lo guardan en sus casas. ¿Con qué derecho oprimen a mi pueblo y pisotean la cara a los pobres? Lo afirma el Señor poderoso. Castigo a las mujeres de Jerusalén. El Señor dice también a las mujeres de Sión que son orgullosas, que andan con la cabeza levantada, mirando con insolencia, caminando con pasitos cortos y haciendo sonar los adornos de sus pies, un castigo las dejaré calvas por la tiña y pondré su desnudez al descubierto. Dios mío, esta palabra es dura, pero eso es lo que la arrogancia conlleva. En aquel día el Señor hará desaparecer todos los adornos de los pies, las diademas, las lunetas, los pendientes, los brazaletes y los velos, las bandadas de la cabeza, las cadenitas de los pies, los cinturones, los frasquitos de perfume y los amuletos, los anillos, los adornos de la nariz, los vestidos elegantes, los mantos, los chales y los bolsos, los espejos, las telas finas, los turbantes y las mantillas. En vez de perfume habrá pestilencia, en vez de cinturón de soga, en vez de elegante peinado, la cabeza calva, en vez de finos vestidos, ropa áspera, y en vez de belleza, una marca con hierro candente. Tus hombres caerán en la guerra, tus guerreros morirán en la batalla. La ciudad llorará y se pondrá de luto y quedará en completo adorno. Mira, hay una parte en la palabra que dice que levantarle las naguas.
¿Sabes qué significa eso? Que tú no fuiste capaz de reconocer tu enfermedad y tu pecado y Dios se vale de algo para que eso salga a la luz. Uy, eso, mira, eso es más vergonzoso que el hecho de uno reconocer. Así que la invitación hoy de Dios es, tú sabes que está mal en ti, sácalo para que seas libre, porque si no, Dios encuentra la manera de sacarlo a la luz para que tú seas libre. Pero imagínate, la vergüenza es peor. Yo prefiero decir, hoy Jesús quiere que nos acerquemos a Él. Mira, ¿qué estás cargando hoy? Una herida, un pecado que no has podido vencer, años de culpa, un corazón resentido, un orgullo oculto, bien oculto, o te has acostumbrado a tu realidad que ya crees que no puede ser sanado. Pero Jesús hoy te dice, ven a mí, no finjas, no aparentes, no tienes que ser perfecto, acércate como eres, porque yo soy el que te va a restaurar. Ven arrepentido, ven con tu necesidad, que yo soy el médico de médicos que sabe la medicina que tú necesitas. Yo puedo transformar tu vida, puedo hacer un antes y un después. Y hoy en el nombre poderoso del Señor Jesús, oremos al Padre y digámosle, Señor, hoy reconozco que te necesito. Perdóname por las veces que he intentado aparentar que estoy bien y que puedo resolverlo todo yo solo y que no necesito de tu ayuda. Pero tú, Señor, tú conoces mi corazón, tú que escudriñas todo, sabes cuáles son mis heridas, mis pecados y mis luchas, Señor. Perdóname por mi autosuficiencia, por mi orgullo disfrazado y por las veces que he ocultado todo en mis prácticas religiosas, vacías, sin misericordia, Señor. Enséñame a mirar a los demás con compasión, a mí también. Y recuérdame que tú somos necesitados de tu gracia, Señor. Sana mi corazón de todo eso añejo. Te entrego hoy todos mis pecados para que hagas una nueva obra en mi vida. Ayúdame a dar a manos llenas, que yo no cierre mi mano para dar, mi corazón para amar. Ayúdame a que todo lo que yo haga refleje tu gracia, tu amor. Gracias, Señor, porque tú no viniste por los que estaban sanos, tú viniste por mí, que me declaro hoy necesitada de un Salvador. Gracias, Jesús, por venir a salvarme, por hablar a mi corazón, por mostrarme con tu palabra mi pecado y recibirme con tus brazos de gracia y amor. Tú eres bueno, Señor, todo el tiempo. Amén. Y recuerda que no tienes que ser perfecto para acercarte a Jesús. Solo tienes que reconocer tu necesidad. Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno.